Bueno, hola a todos, buenas tardes y gracias por asistir a este directo, que va a ser breve. Básicamente vamos a hacer un repaso al cierre del trimestre del programa de inversión Quantitative Global Macro. Y, y bueno, básicamente la idea es ver qué hemos hecho durante el trimestre, repasar la situación económica actual, que para eso me voy a apoyar en el último informe y eh, vamos a responder dudas. Me han llegado algunas dudas, las respondo y si los que estéis en directo queréis comentar algo, eh, lo vemos. Hola, José Juan, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar. Un segundito. Bueno, a nivel de cierre de trimestre, aquí tenéis el track record que, bueno, para los que no conozcan la web de SAR Inversiones, aquí en sarinversiones.com, en la pestaña de rendimiento. Bueno, también en la agenda luego comentaré lo del nuevo fondo de inversión, eso lo dejaré para el final, que aparte es una de las dudas. Pero bueno, aquí en la pestaña de rendimiento podéis ver el track record actualizado. Bien. Aquí directamente, si pincháis aquí, lo podéis hacer en Zoom o si queréis, botón derecho, copiar, abrir enlace en una pestaña nueva y se os va a abrir aquí, que por ahí es mucho más cómodo de ver. Bueno, fijaros que en el trimestre, bueno, pues hemos cerrado el trimestre en positivo. El mes de septiembre un mes bastante bueno, sobre todo por la posición de cortos que teníamos y, y de hecho nos ha permitido cerrar el mes con un nuevo máximo, tanto en el año como desde el inicio de gestión. Así que bastante bien, porque estamos cumpliendo el objetivo que en un entorno de recesión, todavía oficialmente no está admitida, digamos, pero básicamente ya hay una recesión económica, pues estamos protegiendo el capital de los inversores, que es lo que buscamos. Bueno, ahí en esta récord tenéis, para los que os interesen, algunas estadísticas del sistema, rentabilidades de 3 meses, a 6 meses, rentabilidades de inicio, pues estamos sobre el 70% versus el 10% del S&P 500. Y bueno, ya tenéis algunas estadísticas del sistema y desde que llevamos en vivo. Bueno, en relación a la situación de mercado, ya lo comentaba en el último informe, bueno, este informe obviamente va dirigido a los inversores que están dentro de las cuentas gestionadas del programa, también cuando el fondo esté operativo, cuando la SICAP estaba, pues también lo recibían, y cuando el fondo esté operativo, pues también. Pero bueno, lo más sencillo para recibir este informe es que os suscribáis a la web de SARC Inversiones y ahí os va a llegar el email eh, a cierre de mes con este informe. Bueno, a cierre de septiembre, fijaros que el S&P 500 tuvo pues, un rendimiento desastroso de casi el menos 10%, con un cierre en lo que va de año del menos 24%. Bien, ahora este mes de octubre está rebotando ligeramente, pero fijaros la volatilidad que ha habido. Hoy, por ejemplo, con el dato de inflación, que luego lo comentaré, hoy una variación de un 4%. La verdad es que es muy volátil. Propio de un mercado bajista como el que estamos. Bueno, como comentaba antes, pues, la situación, lo que va de año, pues estamos en el 3,81. Ahora nosotros en octubre, por esa posición que seguimos manteniendo corta, pues hemos retrocedido algo y el S&P 500 ha ganado algo, bien, pero está todavía por el menos 23 en lo que va de año. Bueno, las claves de septiembre y que continúan en marcha básicamente es la evolución de la inflación, que es un poco el dato que la Fed está siguiendo para ver si puede desacelerar esa subida de tipos o no.
Los dos elementos claves son el dato de inflación por un lado y el dato de desempleo por otro. Es lo que hay que seguir, ¿no? En las últimas semanas ha habido mucha especulación de que este dato de inflación que ha salido hoy iba a ser positivo, lo cual eh, podría hacer que la Fed en la próxima reunión, que creo que es no sé si es el 2 de noviembre o el 10 de noviembre, no estoy seguro, eh, subiese solo 50 puntos básicos, ¿bien? Pero bueno, hoy el dato de inflación ha sido de un 0,4%, un incremento con respecto al mes anterior, de ahí esa volatilidad de hoy, y bueno, y básicamente las probabilidades de una nueva subida en 5 puntos básicos el mes que viene son altas, y es lo que se espera, porque la Fed necesita frenar esa inflación eh, cuanto antes, ¿no? Como comentaba aquí, pues el ciclo de subida de tipos se espera que finalice en marzo de 2023. Bien, los más optimistas, si este dato hubiera sido bueno, hablaban de que a fin de año podrían cortar lo que es esa subida. Pero yo creo que vamos a irnos hacia esas fechas, hacia el primer trimestre del año. Por tanto, mientras la inflación no revierta y no cambie la tendencia, el escenario sigue siendo bajista. ¿Bien? Luego, por otro lado, hay que ver también el dato de desempleo, porque es un factor importante en el calentamiento económico. Si el desempleo sigue siendo bueno, eh, es negativo para el mercado. Por tanto, tendríamos que empezar a ver una destrucción de empleo para que la Fed también, bueno, se, se, digamos, pensase en empezar a hacer una desaceleración de subida de tipos. Así que, como veis, y ahora mismo todo está que arde, tanto el desempleo está siendo favorable y la inflación lo contrario, sigue subiendo. Hablábamos de recesión. Aquí tenéis un gráfico de los indicadores líderes que históricamente cuando ha roto el threshold de 0,40 y pico, digamos el target este, históricamente pues siempre se ha producido una recesión. Como sabéis, la recesión oficialmente eh, la define un organismo en Estados Unidos. De momento bueno, no, ya lo comenté, si habéis seguido el email, hace varias semanas, yo creo que fue hace un par de meses, cómo era el proceso a la hora de definir eh, oficialmente la recesión. Bueno, de momento no se define, es muy probable que para diciembre o enero oficialmente lo hagan, pero a efectos prácticos el mercado o la economía lleva en recesión varios meses. Eh, y seguramente, como digo, pues, a muy tardar, a primeros del año próximo se oficializará. Luego también hemos visto que bueno, hay grandes gestores como Ray Dalio, el último, el alemán este, no sé si es alemán, tiene nombre alemán, el Druckenmiller, también hablaba hace un par de semanas, eh, que yo no sé eso cómo tomarlo, porque, bueno, ahora hablaré un poco del sentimiento de lo que yo veo. En cualquier caso, todo esto son opiniones personales. Nuestra forma de invertir es a través de un sistema cuantitativo, por tanto, la opinión que yo pueda tener es irrelevante. Pero bueno, estos gestores ven todavía el mercado bajista. Ray Dalio habla de un SP sobre los 3.000 puntos, que desde un punto de vista de valoración por earnings, eh, más o menos está ahí. Hay que ver ahora cómo viene este nuevo ciclo de resultados empresariales, a ver cómo varía, pero las últimas estimaciones del anterior trimestre rondaba el SP500 sobre los 3.200 puntos. Bien, que si luego nos vamos a ver un grafiquito para que no os aburráis mucho. Si luego nos vamos desde un punto de vista técnico, esto que veis aquí en pantalla es el SP500. Fijaros que el 3.200 es un FIBO, esto es gráfico semanal, es un FIBO de toda la subida desde, a ver, desde el 2009, si no me equivoco.
Sí, desde el 2009, todo el ciclo alcista, pues bueno, y aquí ya más a nivel técnico, para los que estén metidos en operativa, veis que aquí esta zona de los 3.300, bueno, es una zona de confluencia y es muy probable que el precio ahí vaya a retestear, vaya a tocar. Bien. Eh, Luego veremos qué ocurre. Eh, mi expectativa a lo largo del 2023 es que el precio debería ir a niveles inferiores. En una zona del 2.200, 2.500 no sería nada descabellado, que son los mínimos de la crisis del COVID, que si analizáis otros valores y demás, algunos ya lo están tocando. O sea que eh, es algo que se podría ver a lo largo del año próximo. Es una expectativa personal, repito. Bueno, volviendo al informe, también por valoración por earnings, fijaros, aquí tenéis en esta gráfica, con los actuales niveles de inflación, el ratio price earning del S&P 500 históricamente ha estado más o menos sobre el nivel de 15. Actual, o sea, para que esto se diese, el S&P 500 tendría que llegar a esos niveles de los 3.000 puntos o incluso menos. Por tanto, por fundamentales, el S&P 500, ese fair value, está mucho más abajo. Bien. Bueno, comentaba también la opinión de Druckenmiller, que hablaba, bueno, una recesión en 2023, que esto bueno, tampoco hay que tener bola de cristal, pero sí que comentaba, la experiencia de este hombre es importante, que le recordaba al periodo del año 69 al 81. Y bueno, él habla de un gran periodo de al menos 10 años sin crecimiento, una especie de, de la crisis deflacionaria que tuvo Japón, o el S&P 500 en ese periodo entre el 70 y el 80, donde el mercado no fue a ningún sitio, con un rango lateral bastante amplio, pero eh, fijaros los años. Esto no significa que, obviamente, el que compra y mantiene, pues pasarán 10 años y seguirá aquí. Con un sistema de gestión activa, pues uno intenta aprovecharse de estos swings. Bien. Eh, bueno, pues esa es un poco la situación y por resumir y cerrar, no ha cambiado nada. El dato de hoy era clave y hemos visto que ha sido un mal dato. Eh, bueno, por fundamentales no ha cambiado nada. Bien, en el corto plazo, pues hay mucha volatilidad, puede haber mucho movimiento, pero la tendencia y los flujos de fondos siguen siendo negativos. Bien. A nivel de sentimiento que comentaba antes, a mí algo que me preocupa es que el sentimiento todavía que veis en redes y demás es demasiado optimista, aunque los indicadores de sentimiento muestran zonas de miedo y demás, pero si os fijáis, o al menos es mi percepción, hay mucho cazasuelos, digamos, y mucho comprador en estas caídas. No es un buen síntoma para una capitulación de mercado. Pero bueno, es la sensación que yo tengo. Bueno, a nivel de portfolio, como comentaba en el informe, pues octubre lo hemos empezado únicamente con coberturas puestas, con cortos, exposición neta corta. Como comentaba aquí, obviamente tiene su riesgo porque estamos deltas negativos y cualquier rebote alcista pues nos va a perjudicar. Y hay mucha sobreventa, eh, y cualquier rebote pues no, nos va a hacer daño. Pero bueno, el fondo de mercado sigue siendo bajista y, y hay que ver a ver si el precio hace mínimos o no. De momento es pronto para decir hoy se ha hecho un nuevo mínimo, no sabemos si ya es el mínimo de toda la caída o del año e iniciamos un rebote o a lo largo de octubre vemos mínimos más bajos, ¿no? Hay que ir viendo. Bien, más cosas. A ver, ¿qué tenía por aquí?
Bueno, ese es un poco el resumen y paso a la parte de resolución de dudas. Bueno, si tenéis alguna duda, los que estéis aquí, pues podéis preguntarla y comento un par de dudas que me han llegado. Y lo enlazo ya con el tema del fondo. Bueno, como sabéis, en marzo de este año iniciamos la gestión de una SICAV en Globersia con el mismo sistema. Bien, pero bueno, esa gestión nos duró hasta junio porque, eso ya lo expliqué, pero bueno, lo repito, hubo un cambio de estrategia interna en Globersia y decidimos, nos propusieron y nos pareció una buena oportunidad iniciar la gestión en un fondo de nueva creación. Bien, bueno, ese fondo ha pasado por ciertas fases y el viernes pasado ya me comunicaban que la CNMV ya había aprobado eh, lo que es el fondo y básicamente, bueno, ahora hay que esperar, yo creo que un par de semanas para que podamos ya empezar a tener acceso a esa gestión. Yo creo que para fin de mes, inicios de noviembre, vamos a poder comenzar la gestión. Bien, en cuanto a mí me den luz verde, pues el siguiente paso va a ser informar, ya sea por email a todos los que estéis en la lista o a los que me habéis escrito con interés y ya aprovecho para, si alguno tiene especial interés en entrar de inicio, bueno, que me escriba un email bueno, a través de la pestaña de contacto de Sarg Inversiones o info@sarginversiones.com y, y yo os guardo una lista y vais a ser los que, o sea, os comunico, ¿no? Por si acaso no estáis en la lista de distribución de email. Pero vamos, en cuanto esté, me tienen que informar cuál va a ser el proceso de, digamos, los canales de inversión. Os recuerdo a aquellos que estuvisteis en la SICAV y entraste a través de Renta 4, bueno, a mí también me tienen que informar cómo va a ser ese proceso porque la idea era hacer un movimiento colectivo de todos los que estéis en Renta 4 o estamos, pasarnos directamente al fondo. Aunque luego después de Renta 4 no se va a poder contratar, se hará a través de MyInvestor, también Mafre tiene esa posibilidad. Bueno, tengo que enterar bien de cuáles van a ser los canales. Pero bueno, entre fin de mes y noviembre espero que esté todo ya en marcha. Jesús, dices, ¿la gestión del fondo es activa? Sí, es la misma gestión que hacemos en la cuenta privada. Bueno, aprovecho, una de las preguntas que me hacían era, ¿cuál es la diferencia perdón, la diferencia sí, entre fondos versus cuentas? Bien, bueno, el sistema de inversión es el mismo. Bien, el sistema es el sistema Quantitative Global Macro que llamamos. Es un sistema formado por varios sistemas. Hay un sistema core basado en flujos institucionales y luego un sistema swing long short con coberturas y un sistema de tail risk pues, para eventos cisnes negros, eventos inesperados. Bueno, toda la combinación en pesos adecuados forman el sistema. Bien, la diferencia entre uno y otro es que tanto en la SICAV en su día como en el nuevo fondo están bajo regulación CNMV y la CNMV tiene ciertas restricciones en el uso de apalancamiento, en el uso de porcentajes máximos sobre subyacente, etcétera. Con lo cual lo que hicimos fue una adaptación del sistema de cuentas al sistema CNMV. Esto lo tenéis aquí. Aquí tenéis en la misma página de la web estudios históricos y comparativas. El resumen es que el sistema bajo regulación CNMV tiene menos riesgos, es menos volátil, tiene menos drawdown máximo, pero también es menos rentable. Bueno, aquí podéis hacer vuestra comparativa. Pero el sistema es exactamente el mismo. Cuando hay una señal de venta o de compras, se produce los mismos subyacentes en los dos lados. La diferencia está, pues, básicamente en los pesos. Bien. Entonces, me preguntaban, ¿qué elegir, fondo o cuenta? Bueno, eso lo tenéis, hago un breve resumen y si alguno estuviera interesado, que me escriba y mediante charla
podemos comentar en detalle porque cada persona tiene su, bueno, es diferente su situación personal, pero aquí en la pestaña de cómo invertir eh, tenéis esto, bueno, esto de Sarquan SICAV, olvidaros, porque esto va a ser el fondo, pero a efectos es lo mismo, porque básicamente a efectos de inversión es lo mismo. ¿Qué diferencias hay? Pues la principal es que en las cuentas la inversión es en dólares y en la SICAV, o sea, en el fondo regulado, la inversión es en euros. Aquí la divisa se cubre, aquí el capital entra en dólares y no se cubre divisa. Bien, entonces esto está bien por si alguno quiere diversificar en divisa o tiene un enfoque a largo plazo y no cree en el euro y prefiere el dólar. Bueno, pues esa sería una posibilidad. Aquí también hay un mínimo. Actualmente de 20.000 dólares. Es probable que a fin de año lo subamos. Todavía no está decidido. Os recuerdo que el año pasado el mínimo era 10.000 y en diciembre lo subimos a 20.000. Aquí en el fondo pues no hay mínimo de entrada, es una participación que será 1,5 €. Esto pues no hay mínimo de entrada. Bueno, el fondo regulado pues tiene ventajas fiscales. Como sabéis, los que tenéis fondos podéis hacer traspasos sin penalización fiscal. Aquí no, esto es como tener una cuenta privada, el broker es TradeStation, que Jesús me preguntas, dice, ¿la rentabilidad de la cuenta privada están descontadas las comisiones de TradeStation? Sí, sí, en el track record está descontada todas las comisiones operativas, excepto las comisiones de gestión, ¿bien? O sea, la comisión administrativa, que es trimestral, y la de rendimiento anual. Esa no está en el track record, pero las comisiones operativa de TradeStation sí están incluidas. Más cosas. Entonces, ¿qué elegir? ¿Fondo o cuenta? Bueno, pues depende de la situación personal de cada uno. Como decía, las cuentas eh, son más volátiles, hay proyección de rendimientos mayores, pero también hay algo más de riesgo. Bien, obviamente el máximo drawdown del 15% es el objetivo, eh, en el fondo es del 10%. Entonces, todo depende de lo que uno busque. Bien, incluso tenemos inversores que están en los dos sitios. Bien, en ambos casos hay protección de capital. En el lado del fondo, pues está el fondo de garantía de depósito y en el lado de TradeStation, pues al ser un broker regulado en la SEC, tiene garantía de depósito de hasta 500.000 dólares. Bien, obviamente para cuentas por encima de ese nivel no se queda en liquidez, sino que nos vamos a productos, bonos a corto plazo, para que si en un supuesto caso, que eso no debería ocurrir, pero que no haya exceso de liquidez sin protección. ¿Bien? Así que tampoco el tamaño de cuenta tampoco es un problema. En resumen, elegir fondo o cuenta, pues es una situación muy personal y lo que yo puedo hacer es, te invito a que me escribas, hablemos personalmente y en base a tu situación, a lo que buscas, pues yo te doy mi mejor recomendación. También depende mucho, por ejemplo, si uno quiere hacer aportaciones periódicas. En el fondo, al estar en España, pues es mucho más sencillo, sin comisiones. Aquí, pues hay un movimiento de capital y una conversión de divisa que tiene un gasto. Pero a lo mejor no resides en España y estás fuera de España. En este caso, la cuenta privada te puede ser más de interés. Por eso digo que cada persona pues tiene sus particularidades. Bien, otra de las preguntas que me llegaban es ¿cuál es la diferencia de SICAV versus fondo? Bueno, la SICAV a efectos del inversor es, entre comillas, lo mismo. Es decir, a nivel de gestión y del sistema es lo mismo. A nivel de las comisiones del fondo van a ser las mismas, que son las estándares. Creo que era el 1,35 de gestión y el anual y el 9% sobre rendimiento. Algunas pequeñas diferencias que en el fondo es mucho más fácil hacer el traspaso entre fondos. En la SICAV hay ciertas limitaciones según el número de socios y demás. Y luego la principal diferencia pues, es la estructura del vehículo, ¿no? Que son diferentes. Pero bueno, para no complicaros mucho, eso tenéis mucha información por internet, lo buscáis si queréis más detalle. Pero a efectos de inversor,
prácticamente es lo mismo. En el fondo, como ya comenté en su día, pues muchos vais a tener más ventajas porque vais a poder hacer traspasos que en la SICAV no se podía. Bien, más cosas. Me preguntaban también sobre comisiones, eso ya lo he comentado. Vale, aquí Gorka me preguntas, las ventajas fiscales de la SICAV anteriormente entiendo y ahora el fondo siguen estando. Sí, son las mismas. En el sentido no hay cambio. Es decir, que la ventaja fiscal para un fondo regular es la misma. Bien, las comisiones ya lo acabo de comentar. En principio van a ser las mismas, el 1,35 y el 9, lo mismo que había antes. El 70% de retorno de la cuenta, ¿desde qué fecha es? Pues desde enero del 2020. Steven dice, si el euro desaparece, ¿qué pasaría en el fondo? Eh, es una buena pregunta. Mm, no sé realmente qué pasaría. No creo que el euro desaparezca. Bien. No sé qué pasaría, la verdad. Si el euro, o sea, es como decir qué pasa si cae un meteorito en la Tierra. Pues, yo no lo veo tan, o sea, no lo veo no creo, no, o sea, no creo que desaparezca. No, eso no va a ocurrir. No va a desaparecer una divisa como el euro. O sea, si tenéis divisas como de otros países, como en Venezuela o en Argentina, y ahí siguen con su inflación a tope, pero bueno, el euro no va a desaparecer. Pero bueno, si quisiésemos especular y filosofar sobre qué pasaría con el fondo, pues no sé, imagino que habría una conversión a una nueva moneda, la nueva moneda que sea, pero no, eso no va a pasar. Vamos, no puedo asegurar porque nadie sabe el futuro, pero me parecería muy extraño que eso ocurriera. Podrá devaluarse contra otras monedas, como lo está pasando contra el dólar. Eso sí, puede llegar a 0,8, a 0,7, sí. ¿Puede devaluar? Se puede devaluar. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que el euro va a valer menos con respecto a otras divisas. Eso es así. Por eso también, eh, si alguno quiere minimizar riesgos con eso, pues a lo mejor tenéis inversiones en euros en otros fondos, la inversión en dólar es una forma de diversificar riesgos. ¿Bien? Sí, Jesús. Bien. Gorka dice, perdona que lo de las comisiones me lo perdí. Sí, te hablo del fondo, ¿bien? Porque las cuentas tiene otro formato. Las comisiones de las cuentas hay escalones según el capital invertido. En ese caso, si alguno está interesado, que me escriba y le doy el detalle. Pero para el tema del fondo, eh, a ver si busco aquí una página en blanco. Para el tema del fondo, ¿qué tenemos? El 1,35, ¿bien? Sobre gestión, ¿vale? Que esto casi todo se lo lleva la gestora. Sobre gestión, la gestora va a ser Andbank. Entonces, ese 1,35 es anual, ¿bien? Y se prorratea mensualmente sobre el valor liquidativo del fondo, ¿bien? El 1,35 dividido entre 12. 1,35 obviamente sobre capital invertido. Y luego tenemos el 9% a cierre de año, que es la comisión de rendimiento. ¿Bien? Que es la comisión de rendimiento que se cobra a cierre de año, si el fondo ha tenido un rendimiento positivo. Bien. En el caso de las cuentas, tenemos una tasa mínima de rendimiento que si no la sobrepasamos, no se cobra. Creo que es del 5%. Tiene que hacer, por ejemplo, si ahora cerrásemos el año con un 3 y pico,
pues no hay comisión, no se cobra comisión de rendimiento. ¿Bien? Pero eso en el fondo no. Aquí, bueno, aquí es un poco la gestora la que ha puesto las condiciones. Sí, eso es del año. Muy bien, no sé si tenéis alguna duda más. Yo creo que está todo contestado. Bueno, pues por mi parte, justo 30 minutos, me parece un buen tiempo. Dejo aquí, bueno, aquí tienes el email, aquí tenéis también número por si queréis contactarme por WhatsApp, para lo que sea, por si alguno esté interesado en profundizar, pues que coordinamos una llamada y os explico el proceso. Para el tema de cuentas, para el tema de fondo, me podéis escribir para que os mantenga informado y, como decía antes, seguramente a fin de mes yo creo que vamos a estar ya ahí casi empezando. Bueno, pues lo dicho, os agradezco vuestro tiempo y seguimos en contacto. Que tengáis un buen resto de semana. Venga, gracias y hasta la próxima.